Nos quedamos en este tema un momento y lo analizamos junto con Juan Alberto Sánchez Marín, analista internacional desde Bogotá. Toma contacto de inmediato con nosotros. ¿Cómo estás, Juan Alberto? Gusto con saludarte. Igualmente, un gusto para mí saludarte, Osvaldo, a ti y a la audiencia. Bien, Juan Alberto, te llevo rápidamente al tema que resulta interesante porque es la reacción de un país con fuerte peso también en la región, y es que Rusia ha vuelto a reaccionar frente a estas medidas coercitivas del Occidente, señala con Estados Unidos a la cabeza, como contra Siria, que impiden su reconstrucción, que es un tema bastante complejo siempre en los conflictos armados. ¿Qué intereses hay desde tu punto de vista de fondo en este caso? Osvaldo, tenemos allí en Siria, en el territorio sirio, dos fuerzas encontradas en la región, pero de modo pues particular en este territorio sirio. Una que lucha contra el terrorismo, y ahí está el gobierno sirio, y la ayuda de países como los de Rusia o Irán, gobiernos cuya ayuda ha sido solicitada por el gobierno legítimo, y enfrente pues tenemos otra fuerza que ayuda a los terroristas, y ahí tenemos al Estado sionista de Israel y a Estados Unidos. Ahora bien, mientras los primeros están en Siria, porque ese gobierno realmente los ha llamado, es una ayuda pedida, los otros están ilegalmente ocupando un territorio para saquear sus recursos, robar el petróleo y bueno, efectuar ataques con dos objetivos: proteger a Daesh y demás grupos terroristas, que son varios los que actúan, y debilitar al gobierno de Bashar al-Assad. Algo que requieren, necesitan el control político del país. No les conviene este gobierno porque está en contravía de sus intereses de dominio regional y de control de los recursos. Yo creo estos ataques pues aparentemente sin sentido en un país que se presenta al mundo como, o sea, una guerra que se presenta al mundo como un problema meramente interno, pues no lo es. No es solamente interno. Siria cuenta con una localización estratégica, sobre todo para unos actores regionales en confrontación, pero también estratégica para el mundo, para los intereses sobre todo de unos países occidentales que tienen en esa región los abastecimientos de gas y de hidrocarburos decisivos para sus maquinarias, maquinarias de todo tipo, industriales, y sobre todo para su hegemonía. Siria conecta varios mundos y varios mares, ¿no? Ahí tenemos el Golfo Pérsico, el Caspio, el Mar Negro y el Mediterráneo, por supuesto. Entonces, desgastar a Siria es debilitar las fuerzas progresistas independientes de Occidente, de toda una región, y es fortalecer a esa alianza aliada de Washington, en la que figuran, como lo dije, Israel y esas anacrónicas monarquías del Golfo. Ahora, ¿de qué forma debe imponerse en este caso Damasco frente a los intereses precisamente extranjeros en su territorio? ¿Cuáles son las herramientas que tiene para poder frenar este tipo de acciones? Siria, como lo hemos dicho, pues, lo decían en la nota, es un territorio con más de 10 años de una guerra intensa donde la población ha llevado la peor parte: muerte, éxodo, devastación, en fin. Un territorio en el que se desarrolla una confrontación, como también lo anunciaba, entre muchos países, entre varios países, con unidades militares de la propia Siria, del gobierno, pero también de Estados Unidos, de Rusia, de Irán, de Turquía, de Israel, cinco ejércitos extranjeros, más todos los grupos terroristas que allí actúan. Es una zona de conflicto muy intensa. El ejército sirio, con el apoyo de Irán y de Rusia, ha conseguido, diría yo, una importante recuperación de su territorio y ha logrado realmente arrinconar mucho a estos grupos terroristas que estuvieron a punto de destruir por completo el país. Y sigue luchando porque su territorio no se ha fragmentado, por mantener su unidad territorial. Esto es fundamental y en eso cuentan estos apoyos tan importantes. Pero hay que tener en cuenta también estos elementos que están por fuera de sus propias capacidades y que demandan una resistencia enorme para el gobierno, pero sobre todo para un pueblo que ha padecido tanto. Es que lo que está en juego es la existencia del propio país, de la autonomía y de la libertad de un pueblo.
Yo creo que en Siria hay que buscar caminos de paz, de diálogo, porque una victoria en las actuales condiciones es muy compleja, son demasiado grandes los intereses de Estados Unidos y de sus aliados, son demasiado importantes como para que dejen de sabotear y de apoyar el terrorismo y no van a dejar sus bases. Ambos, tanto el terrorismo como las bases, son la garantía a través de las cuales pues se roban el petróleo y mantienen la influencia en ese territorio estratégico. Yo creo que la sociedad siria, pues sabiendo lo que tiene en juego, está en el camino de buscar un encuentro, un diálogo entre estas diferentes facciones que le den unidad para poder contrarrestar estas fuerzas extranjeras. No es fácil el horizonte para Siria, es muy complejo, pero yo creo que estos apoyos que se van a mantener son fundamentales y decisivos para que se aclare un poco ese futuro de este país. Y tienes razón en eso, porque claramente el gobierno sirio ha hecho muchos avances en términos de recuperar el dominio en el territorio, pero sigue allí presente la fuerza militar, principalmente de Estados Unidos, en los campos petrolíferos, y esto va complicando mucho más el tema cuando hablamos de la reconstrucción. Juan Alberto Sánchez Marín, quiero agradecerte por tus palabras y también el análisis a estas horas.